Le agradezco a la escritora y periodista Emanuelle Stills que nos acompañe aquí en Sin Censura. Ella fue entrevistada, también forma parte de este documental que, insisto, se estrenó en Netflix y es sobre el caso Israel Vallarta y Florence Cassé. Te agradezco mucho, Emanuel, que nos acompañes en Sin Censura. Un abrazo a la distancia. Hola Vicente, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues con la esperanza de que avance con la publicación de este documental, este caso emblemático de las injusticias en nuestro país, de los montajes en nuestro país, y creo que tu voz era importante y qué bueno que forma parte de este documental. Primero, déjame preguntarte qué piensas de lo que dice el presidente. No hay voluntad, porque si hubiera voluntad en 24 horas se resolvería el caso. Sí, muy importante lo que dice el presidente y también es divertido escucharle hacer la promoción del documental en la mañanera. Por cierto, es un excelente documental, como él dice, es una muy buena investigación. No lo digo solamente porque coincide con la mía, pero en realidad, pues cuando se estudia seriamente ese caso, todos los que lo han hecho han llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al trabajo de Anabel Hernández, de Pepe Reveles, de mis compañeras Anguiña y Leonor Mayor, todos los que hemos estudiado este caso y, bueno, posteriormente Jorge Volpi, hemos llegado a estas mismas conclusiones, ¿no? Ahora, yo no estoy del todo, o sea, no entiendo del todo lo que quiere decir el presidente, porque ya se ha dicho en la mañanera y es algo que un poquito me molesta, ¿no? Porque se suele decir en la mañanera, que sea por la voz de Olga Sánchez Cordero, bueno, cuando era secretaria de Gobernación y ahora del presidente, que sí existen elementos suficientes que demuestran la inocencia de Israel Vallarta, se puede desistir la fiscalía y se le puede liberar rápidamente. La justicia no funciona así, o sea, la justicia funciona con elementos suficientes para probar su culpabilidad. O sea, no se necesitan elementos que prueben su inocencia. Lo que se hace falta para inculparlo, para enviarlo a la cárcel hasta hace 17 años y para mantenerlo ahí durante 17 años, eran elementos probatorios que indicaban que él estaba involucrado. Nunca los hubo, nunca los hubo. Entonces, ahora no hay que buscar pruebas de su inocencia. Él es presunto inocente. Él es inocente, no tiene sentencia. Entonces, no es normal que siga en la cárcel, porque de verdad no existe ni un solo elemento en este expediente que indique su culpabilidad, que indique que Israel Vallarta sea un secuestrador. Y eso yo creo que se refleja bien en la serie, desde mi punto de vista. La serie peca un poco por querer ser equilibrada, dar la voz a mucha gente que dice cosas que desconoce el expediente, dice cosas que sencillamente son falsas, y podría ser más contundente la serie, ¿no? En decir, realmente un análisis serio de este expediente permite decir que no existe un solo elemento que vaya en el sentido de la culpabilidad, tanto de Israel Vallarta como de Florence Cassé, pero Florence Cassé de algún modo ya está exonerada, no solamente por las violaciones a sus derechos, pero yo creo que queda muy claro en el último capítulo lo que explica el ministro Saldívar, que no son violaciones formales, o sea, son violaciones que implican que todas las pruebas, las supuestas pruebas, quedan invalidadas porque provienen del montaje mediático y judicial. Entonces, yo no, o sea, no sé por qué se sigue expresando así el gobierno, no sé por qué se sigue expresando así el presidente Andrés Manuel López Obrador, si hay elementos suficientes que se desista la fiscalía. No, la fiscalía nunca debería haber acusado a Israel Vallarta. Entonces, que se desista inmediatamente, o sea, pero eso, digamos, digo inmediatamente, pero llevo 11 años diciéndolo, entonces es una necesidad inmediata desde 2005, nunca deberían haber sido involucrados en eso. Entonces, para mí, ahí hay como una mala formulación, ¿no? O sea, yo creo que es un malentendido pensar que Israel Vallarta tiene que demostrar su inocencia, ¿no? Él sigue siendo presunto inocente.
es la fiscalía la que tiene que demostrar su culpabilidad y hasta ahora llevan 17 años buscando y todavía no han encontrado una prueba. Eso es muy grave para una persona que ha sido torturada y que ha sido maltratada es un eufemismo prácticamente, o sea, maltratada en los medios desde el primer segundo de este caso, ¿no? Y claro, pues, ¿qué decir, Vicente? O sea, ya habrás visto cómo se lavan las manos Pablo Reina, Carlos Flores de Mola, en ese documental, cómo intentan escurrirse de su responsabilidad, pero ahí está su responsabilidad, o sea, ellos exhibieron a inocentes. Pablo Reina dice, yo me sorprendí cuando Luis Carlos Palomino le torcía el cuello a Israel Vallarta. No lo sé si se sorprendió. El caso es que él siguió preguntándole de manera agresiva. Era parte de esa tortura a Israel Vallarta, Pablo Reina. Entonces no tiene como lavarse la cara, no tienen como escurrir digamos, deshacerse de su responsabilidad, ¿no? Eso es un elemento, pero no sé de qué más querías hablar, Vicente. Tan llegó profundo el trabajo sucio de los medios de comunicación en ese caso, que hasta la fecha hay gente que opina así como este personaje que te voy a decir. Un tal Elías García me escribe en redes sociales: palero en turno con pregunta a modo en turno. ¿De cuánto fue el moche Vicente Serrano? Los dos eran criminales, nada de absolverlos en relación a los Vallarta y Florence Cassé. Tú, de hecho, en el documental, Emanuel, haces, creo yo, que hasta con un cierto grado de sarcasmo, un, una crónica de cómo las autoridades avientan una investigación de caricatura, inverosímil. Y de hecho preguntas, creo que, me corriges si estoy mal, pero creo que preguntas, ¿cómo es posible que a pesar de que las autoridades admitieron haber recreado el arresto, a pesar de que las autoridades admiten que no fue en vivo, nótese mi sarcasmo, lo que se transmitía en las grandes televisoras, a pesar de que había tortura en vivo y en directo, que también es grotesco lo que dice Carlos Loret de Mola, de que sí hubo tortura, pero pues en ese momento la gente hubiera dicho otras 2 cachetadas más por el crispamiento, la crispación social en ese momento. Pero tú preguntas, ¿cómo es que las autoridades, a pesar de todo, siguieron con el caso y contra las acusaciones contra estos personajes que hoy conocemos, tristemente, en uno de los casos emblemáticos de la injusticia mexicana, como Israel Vallarta y Florence Cassé, Emanuel? Sí, no culpo a la sociedad mexicana, digo, ¿cómo es posible que sigan creyendo lo que ya se sabe que es un montaje? Es correcto, efectivamente digo eso, pero no culpo a la sociedad que estaba desesperada para que haya resultados, ¿no? Tenían unas autoridades completamente incompetentes que no tenían ningún resultado en la lucha contra el secuestro y ahora les presentan en televisión una pareja que es detenida en vivo y unos secuestrados que son liberados. Es normal que el público, y yo creía, o sea, habría creído en eso si hubiera estado en México en 2005, yo habría pensado que eso es verdad y entiendo que haya ciertas personas que no hayan buscado más información sobre el caso, que puedan aferrarse a estas imágenes, que fueron un engaño, pero que puedan aferrarse a eso para pensar que eso puede ser cierto y que en algún momento las autoridades podían hacer bien su trabajo, ¿no? Es una especie de esperanza, eh, que no culpo mucho a los medios de comunicación. Y cuidado aquí, porque yo soy extranjera en este país, no estoy hablando desde la soberbia, no estoy hablando, porque muchas veces se me califica de que estoy presumiendo, ¿no? O sea, no, el tema no es o sea, yo tengo grandes modelos de periodistas mexicanos, este país me ha enseñado el heroísmo periodístico, ¿no? O sea, hay tantas violaciones a los derechos humanos en este país que también de ahí surgen grandes modelos periodísticos y también de activismo, ¿no? O sea, mamás de desaparecidos, víctimas, y luego periodistas que investigan, para ellos el periodismo es una causa para revelar las injusticias, o sea, todo lo que todo el periodismo, el mejor periodismo, me lo ha enseñado México, ¿no? Pero por otro lado también
pues hay estos ejemplos extremos, ¿no? De cómo durante años, hasta el día de hoy, medios de comunicación siguen diciendo cosas falsas sobre este caso y se siguen aferrando a este montaje porque fueron pagados por estas autoridades, porque son chayoteros simplemente, o porque también no hicieron su trabajo después de eso, ¿no? Y es muy grave, y yo sigo señalando, yo con mis compañeras Leonor Mayo y Alviña, desde 2009 denunciamos la situación que viven los Vallartas, y no es por llevarnos reconocimiento, y no es por llevarnos mérito, que créanme que no hemos tenido ningún tipo de, o prácticamente ningún tipo de reconocimiento. No, es porque esto, la actitud de los medios de comunicación en este caso, ha tenido consecuencias terribles en la vida de las personas que han sido involucradas. El papel de los medios de comunicación en culpar a Israel Vallarta lo han mantenido 17 años en la cárcel sin sentencia. Han enviado a la cárcel y han enviado a las torturas sus familiares. Han enviado a la muerte David Orozco, un hombre que fue torturado para aparecer en un video que utilizaron los medios de comunicación 4 años después del montaje, sabiendo que los estaban manipulando García Luna y Luis Carnas Palomino, siguen exhibiendo videos de supuestos cómplices torturados que por consecuencia de la tortura falleció en la cárcel el señor David Orozco, siendo inocente, solamente para acusar a Flobos Cassé e Isabel Vallarta y para sostener una mentira. No querer escuchar las versiones de los medios que han hecho un trabajo serio ha tenido consecuencias gravísimas sobre este caso. Y no es una cuestión de llevarse el mérito o de querer pelearse con los demás o con Carlos Flores de Mola. Claro que yo me peleo con todos los medios que al día de hoy se niegan a publicar la verdad sobre este caso y me voy a seguir peleando. Aquí no es que salga un documental y todas puedan lavarse la cara diciendo, ay, miren, qué buen documental, qué excelente versión. Claro que es un buen documental, claro que hay que verlo, es muy importante, es una oportunidad única de que haya una difusión masiva de la verdad sobre este caso, pero los medios no lo pueden utilizar para lavarse la cara y decir, ay, miren, qué bien, ahora estamos todos de acuerdo en que eso fue un montaje. No, ellos siguieron hasta fechas recientes sosteniendo ese montaje. Y eso, yo me voy a seguir peleando con estos medios de comunicación. Y no desde la soberbia, y no porque soy una extranjera que viene aquí a dar lecciones, para nada, desde mi humildad, de todo lo que me ha aprendido el periodismo serio en México, me voy a seguir peleando con los que mienten. Mi respeto y mi admiración, Emanuel Stills, por esos pantalones, por lo que dices y por lo que sostienes y por el libro que has escrito y por cuando te hemos buscado las declaraciones que has hecho. Yo te quiero invitar para que desde Sin Censura y los medios independientes que así quieran, que sigamos contando con tu aportación. Yo abro desde ya estos micrófonos y estas cámaras, sobre todo en este momento histórico, esperando que lo que me dijo el presidente a planteamiento de tu servidor en la mañanera sea la esperanza de que se resuelva este caso y por fin se haga justicia. Te encargo, por favor, que lo consideres de formar parte de estas mesas de diálogo de Sin Censura y que sigamos escuchando tus puntos de vista que con valentía defiendes y sostienes. Y en ese sentido, déjame preguntarte, porque creo que varias cosas de las que dice el presidente y de lo que está en el documental, a mí en lo particular me llevan a pedir una reflexión. Por ejemplo, el presidente dice, lo más doloroso es que hacia el mundo nos pintaban como un país en donde se torturaba. Ya no, dice el presidente. Y nos debe de llevar, pues, este documental y todo el caso a la no repetición. Pero en el documental también se toca un tema de racismo muy fuerte. Y te lo pregunto a ti con mucho respeto, porque tú eres una mujer blanca, extranjera, ojo claro, y yo disto mucho de eso, pero lo estoy planteando porque ahí hay una conversación en la que se destapa un racismo muy fuerte y que tal vez nos lleve a decir
que Florence Cassé fue liberada porque era blanca y extranjera, y los que están en la cárcel pues eran morenos y mexicanos. Eso a mí en lo particular me sonó muy doloroso, Emanuel Stills. Libro, Vicente, es un tema que toco en un capítulo de mi libro, porque hay un racismo tremendo en este caso, tremendo, obviamente. O sea, los Vallarta, ¿por qué han sido marginados de esta historia y ocultados, ¿no? Su existencia apenas se entera el público gracias a esta serie o al libro de Volpi o por los que han leído mi libro, tal vez, pero por ser mexicanos, o sea, por ser mexicanos finalmente, eso fue lo que más jugó en su contra, ¿no? Florence fue liberada, digamos, ahí hay dos cosas. No creo que fuera liberada por, o sea, por ser blanca y eso. Fue considerada por algunos mexicanos con prejuicios como posiblemente inocente por ser blanca, francesa, occidental. Se le considera más seria, ¿no? Más educada, más, o sea, eso sí es una percepción que seguramente parte de la sociedad ha tenido de, ay, no, esta chava, güera, no, seguramente no está involucrada en supuestos, ¿no? Eh, es algo que han utilizado también las autoridades para defender su culpabilidad. Por ejemplo, jugando con el argumento de esto es el nuevo modelo del crimen organizado, utilizando mujeres blancas para acercarse a las víctimas, que trabajaba en un hotel y ahí reclutaba a las víctimas que tenían confianza en ella por ser blanca y güera, etc. O sea, todo ese elemento ha tenido un peso fuerte, ¿no? Ahora, lo que dice Eduardo Margolis en la serie, pues él tiene que responder por eso, ¿no? Yo no sé qué quiso decir, pero pues es racista, obviamente. Ahora, Florence Cassé no fue liberada por su apariencia, fue liberada por ser francesa, o sea, eh, pero no es, ahí no interviene directamente una cuestión de racismo, o sea, interviene su país que la apoya, su gobierno la apoya, tiene unos buenos abogados que la llevan hasta la Suprema Corte, y tuvo una voz en los medios, aunque se volvió también contra ella, cuidado ahí. No estoy hablando de racismo a la inversa, pero digamos, se utilizó mucho el argumento de una francesa que viene de nuestro país a secuestrar mexicanos, digamos, también o sea, se proyectó una mala imagen de ella por ser extranjera, ¿no? No es cuestión de racismo a la inversa, pero sí es algo que se utilizó contra ella. Pero obviamente el racismo más fuerte fue contra los Vallarta, o sea, porque prácticamente en la mente de la sociedad mexicana, pues ellos, por ser mexicanos, pues obvio, eran unos secuestradores, o sea, y eso fue tremendo, y es un tema que trato en mi libro, o sea, como que hay unos especialistas en derecho que han defendido el proyecto de Arturo Saldívar para liberar a Florence Cassé, el amparo liso y llano, y decían, no, es que argumentaban, ¿no? O sea, en derecho, o sea, con argumentos sólidos de y este montaje y la fabricación y del efecto corruptor y la representación ajena a la realidad, la puesta en escena de los medios y todo eso. Y luego decían, y por eso tiene que ser liberada Florence Cassé. Y en la línea, el párrafo siguiente decían, Israel Vallarta, el secuestrador, el líder de la banda de los Zodíacos, o sea, los derechos constitucionales que aplicaban para ella, no aplicaban para él. ¿Por qué? Porque era mexicano. Por racismo, o sea, no sé cómo explicar eso. Es inexplicable, es algo que en la mente de los mexicanos, por ser los Vallarta, por ser una familia mexicana, eran culpables. Y siguen siendo, o sea, en la mayoría, creo, de la gente no se plantea la posibilidad de la inocencia de ellos, a pesar de que eso fue un montaje, a pesar de que se debe a una venganza personal, que eso queda clarísimo, creo, en el documental, o sea, en la serie. En cuanto a lo que dice el presidente, qué triste, qué doloroso que nos proyecten como un país, que anoté la cita, un país donde se tortura. No, lo doloroso es que se torture, no que se proyecte la imagen. No entremos otra vez en el tema de la representación, o sea, lo doloroso, porque todo el tema del montaje y
las autoridades que quieren dar la imagen de que se lucha contra el crimen, en fin, no estoy comparando con lo que dice el presidente ahora, pero lo importante es que en México no se torture, no que se proyecte la imagen de que no se tortura. Eso es algo de otra época, proyectar imágenes. O sea, ahora hay que trabajar sobre la realidad, ¿no? Y todavía en México hay, menos que antes, pero existe la tortura todavía en México. Entonces, sí, es muy doloroso que se proyecte esta imagen, es muy también doloroso para mí trabajar sobre estos temas. Yo no es, créanme, no es lo que quisiera contar de México. Después de hacer un libro sobre el caso de la banda de los Zodiaco, la tortura, el montaje y todo, pues yo hice inmediatamente después otro libro para contar lo bonito y lo que amo de México, ¿no? Porque pues no puedo escribir puras cosas así sobre México, pero repito, de las tragedias surgen, surge heroísmo, o sea, heroísmo periodístico. Hay tantos modelos de los que me puedo inspirar ahora en México. Es abrumador, o sea, y hay obviamente un activismo muy fuerte a favor de la búsqueda de la verdad. Miren, los padres de Ayotzinapa son un modelo de dignidad, ¿no? Y son personas que no solamente piden acceso a la justicia, piden acceso también a la verdad. Y Así es, creo que perdimos la conexión con Emanuel Stills. Vamos a ver si logramos reconectar para que cierre. Te escuchábamos para cerrar, Emanuel. ¿Dónde me detuve? No sé. Hace 2 segundos, 3 segundos, literalmente se cortó ya en lo Pienso último que nos que con mencionabas. este documental no es borrón y cuenta nueva para los medios de comunicación, ¿no? O sea, no se pueden lavar la cara, tienen que empezar a publicar la verdad. Televisa tiene que hacer su propio documental detallando exactamente cómo fue el montaje de esa mañana. Presentar disculpas a las vidas que han destrozado, la de Israel Vallarta, la de Flomos Cassé, los Vallarta, y hacer su propio ejercicio de documentar lo que ha pasado. No es suficiente aparecer en un documental y decir, ay, no, son las autoridades, nosotros no hicimos nada. No, ellos también son responsables. Y no es que, o sea, por un lado las autoridades los estaban engañando porque no sabían todo, ¿no? No sabían que no había personas secuestradas en esta casa. Es posible que eso Pablo Reina lo desconocía, es muy posible. Pero aún así se prestó a esa puesta en escena ajena a la realidad. Así es. Querida Emanuel, la invitación queda abierta para las mesas de diálogo que seguramente vendrán. Incluso saliendo de prisión, Israel Vallarta, creo que tenemos que seguir este caso por los otros Vallartas que haya en prisión, entendió el que entendió. Y mi querida Emanuel, si me permites también pedirte para cerrar que compartas con la audiencia de Sin Censura en dónde encuentran tu libro, cómo leer lo que publicas y en dónde te buscan en redes sociales, cómo te encuentran. Claro, en Twitter estoy como Manu Stills, Manustteels. Y ahí publico la información sobre mi libro, El Teatro del Engaño, que ya no se volvió a editar, pero todavía existen ejemplares que son disponibles en la librería La Moraleja, que está en la Ciudad de México, en la Roma Sur, calle Tonalá, número 261, al lado del Cine Tonalá. Y el 13 de septiembre, ya lo puedo anunciar, se va a realizar otra presentación de mi libro en ese lugar, en esta librería, en la azotea del Cine Tonalá. Y, y vamos a aprovechar, o sea, el objetivo no es volver a presentar mi libro que salió en 2015, pero pues volver a hablar del caso y obviamente también que pues, las personas interesadas se puedan acercar a preguntar a miembros de la familia Vallarta. Me va a acompañar Alejandro Cortés Vallarta, que fue torturado, detenido en 2009, liberado en el 2016, no solamente liberado, sino también
completamente absuelto de los cargos en contra de él. Estaba acusado de formar parte de la banda de los Zodiaco. Lo detuvieron para reforzar las acusaciones contra Florence Cassé y Israel Vallarta. Y me van a acompañar más miembros de la familia Vallarta, y pues ahí está, en esta librería está mi libro, que abre de martes a domingo, de 2 de la tarde a 9 de la tarde. Y pronto va a estar mi libro también disponible en Amazon. Pues yo te mando un abrazo, Emanuel Stills. Te agradezco mucho que hayas aceptado este enlace y espero que sigamos conversando y nos veamos pronto, ya sea en el evento o antes, si lo amerita la noticia. No, un abrazo para ti, Vicente, y a tu audiencia, y muchísimas gracias. Fue una gran alegría volver a hablar en tu programa. Gracias, te mando un abrazo, Emanuel Stills, periodista, escritora, mujer valiente, hablando con nosotros sin censura. A la activista, periodista y una mujer que respetamos profundamente por su convicción, en este caso, Laura Barranco. Te saludo con mucho gusto, Laura, también reconociendo que formas parte precisamente de este documental que se publica en Netflix. Te agradezco mucho que llegues a esta cita sin censura, Laura. ¿Cómo te va? Muy buen día, Vicente. Pues contenta de estar nuevamente acá y saludos a tu auditorio. Oye, Laura, primero, ¿cómo ves lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que falta voluntad, que si hubiera voluntad se resuelve esto en un día, en una hora. Y yo, pues, debo de decirlo que por lo que hemos platicado, de lo que hemos conversado, es que yo le pregunto al presidente si no es el camino que se desista la Fiscalía General de la República de una vez por todas, en este caso de los Vallarta. ¿Qué piensas de lo que dice el presidente? Pues efectivamente, falta de mucha voluntad. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente. Esa falta de voluntad implica el mantener un crimen, y al hacerlo se hacen cómplices quienes no tienen la voluntad de hacer justicia para la familia Vallarta y también para David Orozco, porque tal y como lo expone ya el documental, pues se hace todavía más vivo, pues la forma en la que lastimaron a una familia, que yo creo que cualquiera de nosotros nos vemos reflejados en, en él, en él como padre de familia, en sus hijas y en su esposa. Yo no sé cómo duermen los que están a cargo de esa voluntad básica, fundamental, para que se haga justicia en este país. Y eso exhibe también precisamente asimilar eso que está eh, exhibiendo en el caso del expresidente Sarkozy, al cabo de los años y a la distancia, ¿cuál es su evaluación? Pues que después de que él había tenido ya un acuerdo específico con el gobierno y literal, prácticamente de puño y letra del presidente espurio, Felipe Calderón, aún así las cosas cambiaron y ellos prácticamente se sintieron traicionados de lo que ya se había acordado y que todas las partes habían admitido como una posibilidad. Florence se iba a ir a Francia, pues a purgar una sentencia allá, y evidentemente con los recursos de un sistema que
pues como yo decía en un principio, pues Francia no es México, con la libertad de que el sistema de justicia francés pues revisara el expediente y una vez que lo revisara, pues el destino iba a ser el mismo, su liberación. Mucha gente dice, no se le, bueno, salió por faltas al debido proceso, mas no se le dijo que fuera inocente. Bueno, es inocente porque todas las circunstancias que envolvieron su detención y el proceso estaba plagado de irregularidades y de falsedades, de cosas fabricadas. Y sí, yo creo que el sistema de justicia mexicano, el Estado mexicano le debe una disculpa y el reconocimiento pleno de su inocencia. En el caso de Israel, en el caso de Sergio y en el caso de Mario, pues tener muy presente que también otras personas salen y dicen, ya, como Peña Nieto, ¿no? Al mejor usanza de Peña Nieto de ya supérenlo, pues no es posible superarlo. ¿Por qué? Porque pues están en la cárcel de manera injusta. Y es por eso que ahorita aprovecho y pues hago patente lo contradictorio que resulta que por un lado el presidente se le dé toda la voluntad, a él sí, de subsanar, de liberar, de terminar ya con la injusticia en contra de la familia Vallarta, y por otro lado esté defendiendo un recurso legal atroz, injusto, que es la prisión preventiva oficiosa. No puede ser, no debe de existir ya ese recurso. Un Estado democrático no puede basarse en este tipo de detenciones prácticamente arbitrarias, con legalidad puesta, o sea, aprobadas en la ley, para que primero detengo y después investigo. Y si me da la gana y si tengo la voluntad de investigar, eso es inaudito. Entonces, y es un recurso legal que incluso podría servir para intereses golpistas, y espero que el presidente lo tenga de verdad claro, que sus asesores jurídicos pues se lo hagan ver de verdad, que no un gobierno progresista no puede estar defendiendo este tipo de recursos legales, gracias a los cuales se han cometido injusticias tan tremendas como terribles como la que sufre Israel y su familia. Laura, ¿cómo ves lo que dice el pobrecito de Loret de Mola? Que pues él sigue sosteniendo que ya se disculpó, que es básicamente un caso juzgado y que no entiende por qué lo seguimos latigando, echándole latigazos. Lo mismo dice el reportero aquella mañana, Reina, que pues que las autoridades, o sea, a la hora de la hora, nadie es culpable, de acuerdo a ellos. Y bueno, pues yo te pregunto, ¿qué piensas? ¿Participaste, te entrevistaron para este documental? Y hoy el presidente retoma precisamente esta admisión de Carlos Loret de Mola del tema de la tortura en vivo y en directo en las cámaras de Televisa cuando era conductor de Primero Noticias. ¿Qué piensas, Laura? Pues que yo ahorita ya estoy convencida. En su momento yo decía que en el caso de las personas que estuvieron involucradas desde Televisa y también de TV Azteca específicamente, porque son los medios a los que se les ofreció una primicia específica, los otros medios que alcanzaron a llegar y a tratar de cubrir un evento que se supone que era noticioso, fue pues precisamente por las coberturas que se estaban haciendo en la televisión que se dieron cuenta y pues se acudieron al lugar para intentar, insisto, cubrir un evento del que incluso no tuvieron acceso. Los únicos que estaban al interior del rancho era el personal de TV Azteca y de Televisa. Con el tiempo, pues fue precisamente, aquí ya tengo mi libro, que parece que es ahorita el más cotizado y de verdad se lo recomiendo muchísimo. Fue hasta la segunda lectura que hice de este libro cuando me di cuenta
que no fueron objeto de ningún engaño. En el caso de Azucena Pimentel, que trabaja hoy en la SEP, en televisión educativa, háganme el favor, o sea, sosteniendo más contradicciones que, insisto, un gobierno progresista no puede darse el lujo de cometer. Y en el caso de Carlos Loret de Mola, y posteriormente al arribo a la cabina de producción del vicepresidente de Televisa, de Bernardo Gómez, no fueron nunca objeto de ningún engaño. Y precisamente el documental exhibe esta parte que pudiera ser alguna cosa tan sencilla, tan accesoria, tan aparentemente sin importancia, pero Televisa sabía que tenía que cubrir el rostro de Luis Cárdenas Palomino. TV Azteca no. ¿Por qué? Había un funcionario, del jefe antisecuestros de la entonces PGR, y hasta dio declaraciones. ¿Cuál era la intención para cubrir el rostro de Luis Cárdenas Palomino? Porque era el que sometía, era el que estaba torturando, digo yo, en cadena nacional a Israel Vallarta. Lo estaba viendo, o sea, imagínense la posición, vean nuevamente esa parte, que todavía sobrevive un poquito ahí en las redes sociales, porque también este grupo de corruptos se ha dado a la tarea de incluso bajar, por ejemplo, no hay un solo testimonio mío de lo que yo revelé en MBS una vez que estaba prácticamente saliendo en libertad Florence Cassés. Es en ese contexto que yo doy mi testimonio, mi primer testimonio público, porque también mucha gente ahí está estúpidamente diciendo que hasta después de cuánto tiempo y que por qué lo hice y que si era por temas de protagonismo. Imbéciles, no saben lo que yo hice en lo privado tratando de apoyar pues una verdad que tenía que surgir y salir a la luz. Y bueno, el caso es que es precisamente eso lo que fue en mi segunda lectura de este libro, cuando me doy cuenta que mi chat era pues hasta de risa. ¿Por qué? Porque él ya estaba convencido en delinquir. Me refiero a Carlos Loret de Mola. Tan convencidos estaban que estaban encubriendo la responsabilidad y el rostro de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, por eso sus respuestas tardías, en primer lugar. Primero ahí haciéndose el chistoso con el no te calientes, Cautín, y ya después como de manera terminante diciéndome es nota, y que valía la pena pues estar violentando derechos humanos, pues es nota, es show, no era nota, era un show, y tan felices estaban con el tema el disparo, el rating literal llevado a niveles récord ese día, que pues bajo el vicepresidente, y otra cosa también que pobres imbéciles con sus granjas de bots me están pretendiendo decir, y que no desayunaban los otros días. Bueno, no cualquier día te invitaba o invitaba a toda una producción el vicepresidente de la empresa en la que trabajabas a desayunar. Entonces, vuelvo a insistir, que no se les ocurra tratar de decir que no es cierto. Obviamente las fotos no las tomé yo, no fui, pero hay muchas personas que incluso han sido parte y testigos de lo que ocurrió, que ahorita ya quieren salir a hablar. Que en un momento dado, si se procesa, si por decisión de la familia Vallarta deciden procesar o contrademandar por las vejaciones que los han hecho, de entrada eso quiero decir, no lo estoy recomendando, esa es una decisión que tiene que tomarse y tenemos que guardar mucho respeto hacia las víctimas, y ellas solas tienen que decidir si van o si cruzan y si van hacia esa ruta o no. Pero hay muchas personas que ya se han acercado, incluso ex agentes de la AFI, que estarían dispuestos a que aquí se haga justicia.
que aquí se haga justicia y definitivamente, vuelvo a decirlo, Carlos Loret, Azucena Pimentel y Bernardo Gómez deben de ser procesados por este tema. Porque solamente así el resto, así como lo opino de Carlos Marín en el caso de Ayotzinapa, por todo el resto se va a dar cuenta que ya no es tan sencillo. Y como ciudadanos, más allá de gobiernos, de la 4T, de lo que sea, como ciudadanos tenemos que fomentar los cambios que dejen de estarnos generando votaciones. Al día de hoy, y ahí sí no coincido con el presidente, se siguen cometiendo torturas, se siguen deteniendo de manera arbitraria, se siguen fabricando delitos en todos los niveles, en todos los niveles. Admito que en el caso, en mi experiencia personal, en lo que tiene que ver con Guardia Nacional, mi experiencia ha sido muy virtuosa, así lo digo, muy virtuosa. Y yo conmino a las personas que dicen que han sido testigos de algunos actos anómalos, lo denuncien. Esa es la forma en la que podemos hacer los cambios realmente. No podemos estar cifrando una transformación en una sola persona que ni siquiera tiene un sexenio de realmente 6 años. No, porque nos fregamos todos, ¿eh? Se siguen cometiendo y yo quiero destacar ahorita rapidísimamente, ya para no hacer muy larga mi respuesta, échenle un ojo al nivel récord de detenciones arbitrarias que se están cometiendo en la Ciudad de México. Jóvenes de escasos recursos son básicamente las principales víctimas. ¿Quién está al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México? ¿Cuáles son sus antecedentes? Gobiernos progresistas no pueden servir de guaridas para gente corrupta que sigue haciendo daño a la sociedad. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros y debemos de verdad de fomentar un auténtico cambio. Déjame decir que esta señorita Azucena Pimentel, está al pendiente de lo que hacemos y decimos, y seguramente le duele que sigamos poniendo el dedo en la llaga y que sigas mencionándola con nombre y apellido como corresponsable junto a Carlos Loret de Mola y a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, porque nada más por mencionar esto. Hace unos días anuncié que me habían informado que nos entregarán el Premio Nacional Carlos Montemayor en Los Pinos el 11 de septiembre, y alguien escribió por ahí: grande Vicente, recordémoslo por sus grandes investigaciones periodísticas, como burlándose, obviamente. Y veo a Azucena Pimentel, coordinadora general de Aprende MX de la Secretaría de Educación Pública, ex miembro del equipo de comunicación social de Presidencia de la República, retuiteando esta burla, y me quiero imaginar que porque le sigue doliendo mucho en espacios como Sin Censura la sigamos señalando con nombre y apellido, y no nos van a detener, Azucena Pimentel, que quede claro, aquí hasta donde tope. Y para cerrar, mi querida Laura Barranco, déjame preguntarte abiertamente: ¿crees que después de este documental, que está bien armado, dice el presidente, en el que tú también participas, esté más cerca la liberación de Israel Vallarta o no? Bueno, yo opino que pues el presidente debe de tener, y yo creo que ya la tiene, la claridad, quizá nada más está esperando que se la confirme Rosa Isela una vez que literal se eche un clavado. Yo se lo resumo aquí. Ya no se eche todos los tomos, secretaria, con estos 3 libritos, que yo creo que sí se los puede aventar en una semana sin problema.
dedicándose literal en cuerpo y alma. Sé que es una mujer de buena voluntad, es periodista incluso, pues en honor al buen periodismo que ella ejerció, pues sí le pediría que convenza que no está mal el presidente en apoyar la liberación de Israel. Y la manera más sencilla es que Alejandro Gertz Manero, otra contradicción que, insisto, este gobierno progresista no puede estarse dando el lujo de cometer, de un tipo vengativo, ocupado más en sus asuntos personales y en sus odios familiares, que en hacer justicia en este país, pues con el simple hecho y tan sencillo como sería reunirse con él y decirle, ¿hay algún elemento sólido en contra de los 3 integrantes de la familia Vallarta? Y una vez que diga que no, pues que entonces le diga, retira los cargos, por favor. Lo hemos visto. El presidente hasta le mete ahí sus pinchazos con aguja en las nalgas al elefante reumático, y esa misma tarde salió un comunicado de manera mágica desde la FGR. Entonces, por un lado, celebro que no haya tanta autonomía, porque este sujeto ha entendido la autonomía como libertad para delinquir y no hacer su trabajo, pero admito que en algunas ocasiones atiende las indicaciones del presidente. Entonces, pues que la indicación sea, retire los cargos. En su momento era la PGR, cuando todo esto empezó, era la PGR, era una instancia más del gobierno federal, y se procesaban o se iniciaban las investigaciones que desde el Poder Ejecutivo se instrumentaban. Entonces, pues emulando esa dinámica que había antes, o que se supone que ya no existe ahorita con la Fiscalía, pues que simplemente el gobierno federal diga, desde el gobierno federal no hay ningún interés ya en sostener esas acusaciones, FGR levanta los cargos y sale inmediatamente. Porque ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, ahorita ya nos está revelando algunos detalles el presidente de que el juez está haciendo tarugo, y pues no puede ser. Insisto, esa falta de voluntad se vuelve criminal cuando se están cometiendo o hay delitos activos. Y en este caso, la familia Vallarta ha padecido una gran tortura durante casi 17 años. Y estoy bien decepcionada de Adán Augusto, del secretario de Gobernación y de su antecesora. Dio una entrevista casi hace un año a Lorete Mola, y debo de decírselo, ministra Olga Sánchez Cordero, me asqueó su presencia ahí. Es lamentable, porque la imagen que se proyectó después de la resolución que liberó a Florence Cassés, a muchos nos daba bastante esperanza, incluso sobre su papel dentro de la 4T, y pues qué lástima. Pero pues allá hay en qué va a... Pero nada más una recomendación, no vuelva a ir a Latinos. Es ofensivo para las víctimas el papel que hizo ahí. Querida Laura, déjame, si me permites, terminar con un abrazo de solidaridad. Sé que estás pasando una situación muy complicada y solamente me queda más que abrazarte a la distancia. Bendiciones hacia ti y para tu familia, y pronta resignación. Muchas gracias, Israel.
y de verdad te aprecio mucho. Aprovecho para felicitarte por el premio, no estaba al tanto y celebro tanto que haya espacios que cubrieron. Espacios como este, Vicente, son auténticamente democráticos porque cubren una demanda de una audiencia con la que interactúas todos los días. Y yo nada más le pido a la gente que no nos dejemos confundir por estos especímenes rarillos que surgen ahí en las redes, que pretenden pues cuestionar pues la solidez con la que tú te has manejado, pues literal, transparente frente a tu audiencia. Hay muchas personas que están trepadas incluso en la 4T, ya dije ahorita muchos nombres, creo que no hay duda de ello, y que obedecen a otros intereses. Entonces, esto es un movimiento, hay que entendernos en esa circunstancia y lo importante es el movimiento. ¿Y a quién debe de beneficiar el movimiento? No a agendas personales ni a quién va a ocupar la presidencia. Por eso yo desde ahorita digo, yo votaría sin lugar a dudas por cualquier persona que llegue de manera honesta, transparente a la candidatura a la presidencia de Morena en el próximo sexenio. No me veo votando por otra opción política, de verdad. Y espero que eso lo entiendan las corcholatas, porque ahorita las veo muy ocupadas en sus agendas personales, más que en su trabajo, por cierto. Se me hace inaudito que el presidente esté trabajando en sábado y domingo, y pues de pronto las corcholatas placeándose en los estados, como que no hay mucha chamba en sus dependencias, y la forma en la que privilegian su agenda personal va a ser directamente proporcional con la desventaja que le generen a las elecciones del próximo año. Espero que se haya entendido lo que estoy diciendo, suena así como matemático el asunto, pero lamentaría yo mucho que por estar privilegiando sus agendas personales afecten lo que es obligado en Coahuila y en el Estado de México, que ya se refiere a una transición. Más allá de si sea morena o no, requiere una transición. Y pues ahorita nuestro canal para hacer válidos muchos cambios como ciudadanos es Morena, pero si Morena empieza traicionándonos o sigue encarcelando o sigue torturando o sigue generando o prolongando injusticias, pues yo creo que nos vamos a voltear para otro lado. Entonces es importante que no nos traicionen, que de verdad sepan que somos nosotros quienes llevamos al poder a estos grupos políticos y que se deben a unas personas que celebro muchos logros dentro de la 4T, pero hay muchas cosas que todavía y nos va a tocar a nosotros empujarlas. No, así es esto y de eso se trata, un sistema democrático, y pues ahora entendiendo que la gobernanza llegó para quedarse. La ciudadanía ya no puede limitarse a meter boletas electorales a una urna y olvidarse y a recordarse hasta los siguientes 6 años. Hay que hacer de verdad muchos esfuerzos por cambiar estas circunstancias, y te agradezco mucho, mucho, Vicente, porque tu desempeño en casos como tan específicos como el de Jesús Lemus salvas vidas, querido, y te lo agradezco, y a mí me has tendido la mano cuando más lo he necesitado y te lo agradezco profundamente. Te mando un abrazo, Laura Barranco, y es solidario, es lo que puedo decir. Te mando un abrazo y estamos al pendiente. Cuídate mucho y por ahí te buscamos, porque seguro estoy que este tema seguirá ocupándonos. Incluso lo he dicho después de que sea liberado Israel Vallarta. Es Laura Barranco, escritora, periodista, y luchadora social, hablando con nosotros sin censura.
Déjeme saludar a Mari Sainz, esposa de Israel Vallarta, quien se encuentra aquí en este centro histórico. Se ha acercado a la transmisión que estamos realizando en vivo y en directo. Y Mari, acércate si me permites pedírtelo. Te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Vicente, y la verdad que en el nombre de Israel te doy las gracias por haber tomado el tema con el presidente. Desde ayer estamos publicando que nos den la atención para que nos reciban en la conferencia, ya que recordando que el presidente en una ocasión dijo que si habían pruebas suficientes para demostrar la inocencia de Israel, se le diera libertad, y pues eso es lo que yo quería que supiera el presidente, que hay muchos elementos de pruebas que han impedido que salgan a luz, y que pues hoy a través de este documental de Netflix tuvo que hacer así para demostrar la inocencia de Israel. Dice el presidente que no hay voluntad, porque si hubiera voluntad saldría en 24 horas. Yo lo sé, que por parte del presidente ha hecho todo lo posible por instruir. Por la última vez que me lo encontré en un evento, él se regresó todavía para decirle a la persona de ayudantía que pues que le importaba mucho, ¿no? Que se encargara el secretario Adán Augusto. Y pues cosa que me dio la atención por parte del presidente y todo, pero cuando se dio la reunión fue algo simulado. Lo digo aquí porque no fue el presidente, no fue que pues muchos no hacen lo que él pide. Nos metieron en la oficina de gobernación, en la oficina de Adán Augusto, tomaron fotografías y nos sacaron por el otro lado para una oficina más grande, y nos cruzaron donde eran antes las oficinas de Paulina Telles, en la mesa de unidad de apoyo de justicia. Y pues y después quedó en los mensajes siendo ignorada, ¿no? Entonces, pues obviamente que Israel desespera por la falta de comunicación. Soy la única voz que va a dejarle pues todo lo que él me pide que yo venga a buscar acá afuera, y pues se queda indefenso. Déjame preguntarte, ¿ya lo viste? No lo he visto todo completamente, vi un pedazos que me han estado compartiendo, porque hemos estado, pues, donde nos está mandando Israel, en las instituciones, buscando todas las puertas, que ya nos abrieron muchas, gracias a Dios, por todo esto mediático, y vi partes. La verdad que, mira, estos 3 días, pues estuve con muchos sentimientos encontrados, porque veo por fin de que ahí a través del documental, por el trabajo excelente que hizo Emanuel Steel, sobre todo ella en su libro, que está más apegado a lo que es lo de Israel, y pues las participaciones que han hecho, por ejemplo ahorita de Laura Barranco, en cuestión de seguir señalando a Loret de Mola, que es un cobarde, que es la ficha principal de dominó, que cuando caiga van a caer hasta el último, ¿no? El escuchar la voz del judío que dice en una llamada a Florence que el García solamente posó en fotografías, pero que él hizo el trabajo. Entonces, ¿qué está pasando? Que una persona extranjera, un judío, estaba manejando ¿qué es el mecanismo? Pero más allá de si es judío o no es judío, eso es irrelevante, querida Mari. No hablando de que porque despectivamente que sea un judío, sino que es en nuestro país mexicano que una persona que supuestamente es un civil estuvo manejando a García Luna, a Cárdenas, a Calderón, a Fox, o sea, y pues en el mecanismo, ¿no?, de protección y de los aparatos del C4, todo, ¿no? Entonces, pues sí, me dio mucha impotencia, y pues a la vez también alegría de ver que por fin están exhibiendo las pruebas en 190 países. Yo le preguntaba al presidente, y yo, ¿qué entiendes? Que a veces por cuestiones de tiempo tenemos que de alguna manera limitarnos, pero yo le preguntaba al presidente si era momento de que la fiscalía se desistiera, y dice que sí, que se lo deja a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública. Se lo preguntaba a Laura, se lo preguntaba a Emanuel Stills, te lo pregunto a ti. ¿Crees que con la publicación de este documental está más cerca la liberación de Israel? Tiene que estar, porque ya está más que exhibido. Esto es un crimen mediático de Estado, la verdad, cometido por los sexenios de Fox, Calderón, y por los que ahora están detenidos, como García Luna, Cárdenas, Palomino. O sea, no tienen valor ese montaje judicial, como mucho lo menciona Emanuel Steel.
no tiene sustento. Son carpetas que tanto se mencionaron, por ejemplo, lo de la chica Valeria N. aquí dice, o sea, ella misma lo dice, que nunca vio a Israel, que le enseñaron, que le mostraron fotografías, ¿sí? Y pues fueron carpetas imputadas dentro a partir del montaje, dentro del mismo proceso. Como bien dice, más de 10 carpetas que fueron desechadas y dejaron bajo la manga. Y no queremos que siga pasando que pues ahí también tengan otro bajo la manga, ¿no? Señalamiento único que existe es el de la pasada PGR, no hay más. Entonces, obviamente, esperamos la voluntad del fiscal Manero para que retire inmediatamente la acusación. Te agradezco mucho, Mari, y nada más que quede aclarado que lo único que nos une desde esta voz independiente es la exigencia de justicia, porque habrá más de uno que empiece a decir que cuánto nos pagan, que sí, qué favores nos debemos. Nada, yo a Mari no la había visto desde hace, yo creo que más de un año. Sí, la verdad, y ahorita venimos de acá, estuvimos desde la mañana afuera con el hashtag por Catedral, pues esperando también la respuesta que lo estamos haciendo vía Twitter, los llamados, las peticiones, porque lo hacemos vía escrito y nada más nada. ¿Sí? Estamos al pendiente, Mari, te agradezco mucho y gracias, cuídense mucho. Gracias. El compromiso de Sin Censura es con la verdad, es con la justicia, y por eso le agradezco también a Mari Sáenz que se acerque a esta transmisión sin pelos en la lengua, sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.